Hola, soy Hugo Mujica, de Argentina, alegre de esta edición número 150 de una colección de poesía que es admirable. Personalmente, para mí, Vaso Roto es una casa donde me cuida mucho. Mi primera antología en el extranjero salió en Vaso Roto y desde entonces estoy ahí, camino con ustedes y me siento honrado. Además he conocido como Charles Wright o Ledo Ivo, autores que realmente yo no conocía, y gracias a las traducciones también yo no solo participo, sino que también tanto recibo. Así que mi gratitud por eso, y la confianza de que será 300, 450 y la poesía seguirá gracias a la apuesta que ustedes hacen y que nos acogen. Gracias. Vaso Roto, con ese nombre mágico, es ya un icono superior en la recepción y en la misión, claro, de poesía editada en España y pienso que en América también. El que su catálogo, en el cual me honra mucho estar, porque supone una gran antología de poesía mayor en todas las lenguas. Su catálogo decía, al llegar a número 150, atrae hacia sí una especie de coronación. Los números tienen también su magia, o por lo menos su encanto. Yo creo que Vaso Roto ha sido hecho en los términos de de favorecer y distribuir poesía, un hecho mayor, francamente mayor en España. No será casual el que su fundadora, Janet Clarion, sea una poeta relevante. I love working with Vassoroto because it's one of the best publishers of poetry in the world. In fact, no one equals it. Un saludo y felicitación a la gran editorial Vaso Roto Editores por todo lo que han hecho contribuyendo a la literatura universal. Para mí es un privilegio, honor y placer ser autor de esta editorial, culminando con el último libro que sacamos, que es esta antología de poetas laureados estadounidenses. Muchísimas gracias a su directora, la doctora Janet Lozano, y a todo el equipo editorial, que es realmente una honra para todos nosotros los escritores que hemos sido elegidos para ser publicados por esta prestigiosa editorial. Gracias por poder expresar y publicar en un libro precisamente las contribuciones de tantos autores importantes, premio poetas laureados de Estados Unidos en versiones bilingües, poetas de todo el mundo. Muchísimas gracias, Vaso Roto Ediciones.
ser autora de Vaso Roto ha sido para mí, wow. Realmente es maravilloso encontrar una casa editorial que tiene tanto rigor, que cree firmemente en la palabra poética y en su trascendencia como herramienta fundamental del presente, que cuida cada detalle de la producción del libro, desde los materiales, las ilustraciones, las presentaciones, la difusión, el propio texto. La verdad es que es un auténtico placer y una auténtica alegría y un honor formar parte además de una colección de voces tan maravillosas y tan significativas en la poesía en nuestro idioma. Así que lo único que puedo hacer es brindar con este vaso quebrado por 150 títulos más y muchos más que seguramente vendrán. Muchísimas gracias, Vaso Roto y autores. ¡Chao! Mi experiencia como poeta, que ha publicado con Vaso Roto, ha sido la mejor experiencia editorial que he tenido hasta la fecha, en el proceso de edición, en cómo alcanzar esa factura final tan hermosa de los libros. Ha sido muy grata. Y como lectora, además de profundizar en autores latinoamericanos y españoles que conocía o que deseaba conocer, he tenido una experiencia muy buena con las traducciones de autores anglosajones que han influido bastante además en mi trabajo y en mis intereses de los últimos años. Creo que estos 150 títulos es una buenísima noticia para el panorama de la poesía y de la cultura en nuestra lengua. Son numerosos los libros de Vaso Roto que me acompañan. Son 150 libros ya los editados. Algunos de ellos tengo la alegría de que estén en el espacio personal, porque Vaso Roto da cuenta de la mejor poesía en muchas lenguas con traducciones muy cuidadas. Y me gustaba la idea de que algunos de estos libros me acompañaran para nombrar la calidad y la belleza con la que la editorial cuida el libro. El libro no es un objeto más, es una apuesta de futuro hacia alguna clase de convicción que nos sostiene, que articula la posibilidad de un mundo en el que la experiencia del otro, de los otros, de uno mismo, de una misma, se colma y se completa. Así que la mejor poesía cuidada con enorme amor, y un poema del libro Fiebre y compasión de los metales que Vaso Roto editó en 2016, titulado Vaso Estallido, que escribí antes de que el libro encontrara su lugar editorial, pero que está siempre en deuda y en diálogo. Vaso que resplandece en su estallido, astilla de cristal que no desea herir, sino soltar toda la luz en cada gota de agua y sus enjambres. Ámbar que liba así la transparencia y la derrama abriéndose en fulgor al tiempo que libera los insectos, el caudal de la lluvia en los pistilos, las traviesas moléculas del día y su cascada quieta y vertical. Y continuaba el poema para nombrar la sed que se sacia con más sed. Así, Vaso Roto. Mi nombre es María Negroni, soy argentina y es un lujo extraordinario estar en la colección de poesía de Vaso Roto. Ahí han publicado algunos de mis poetas más admirados, Charles Simic, Anne Carson, Antonio Gamoneda, entre otros. Me parece una editorial de una estética exquisita y quiero felicitar a la editorial por cumplir 150 números. Gracias.
Vaso Roto, más que una editorial, es una ruta de lectura. Hay pocas editoriales así, que nos ayudan a tocar lo más esencial de nosotros y acercarnos a la realidad a través de la palabra poética. Muchas gracias, Vaso Roto. Para mí es un honor formar parte de este catálogo. Formar parte de Vaso Roto fue primero un sueño y ahora un orgullo. Formar parte de este catálogo de poesía con tantos otros poetas del mundo me llena de satisfacción. Vaso Roto y sus directivos conciben la poesía como una necesidad básica del ser humano y estar en esta cruzada me reconcilia con la vida. Que 150 libros de poesía sean un maravilloso inicio. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Armenta Malpica y celebro los 150 primeros títulos de Vaso Roto, una editorial que ha cobijado 3 de mis libros de poesía y con la cual me siento muy honrado y por supuesto agradecido. Me sumo a esta celebración, le mando un abrazo a Janet Clarion y a todo su equipo, estupendo equipo además, de Vaso Roto, y que sigan muchos títulos y muchos años más. Publicar en Vaso Roto ha supuesto para mí, Eduardo Moga, el placer de contribuir a uno de los proyectos editoriales más sólidos, inclusivos y cosmopolitas de España de estos últimos años, y también el de disfrutar como autor de sus ventajas. Un catálogo prestigioso, una buena distribución, que además es internacional, una recepción amplia dentro del carácter minoritario que tiene siempre la poesía en la comunidad lectora y un público consolidado. Un placer en todos los órdenes, en definitiva, como se puede ver. Días, soy Amalia Iglesias Serna y quiero felicitar, mandar todo mi cariño para Vaso Roto, para esa gran editorial, para todo su equipo, para Janet, para todos los que hacen posible esa magia de la palabra y de la poesía y de la literatura en esa editorial. Especialmente daros la enhorabuena por esos 150 números de poesía, que es, bueno, más que un vaso o muchos vasos, es un verdadero manantial de buena poesía, y enhorabuena también por por esa antología que conmemora los 150 títulos, o Dejad que la palabra rompa el vaso. Habéis roto ese vaso 150 veces y deseo que lo hagáis muchísimas más. Gracias, me siento muy cercana a Vaso Roto, como lectora, como persona, como admiradora y como poeta. Muchísimas gracias. Que leáis, que os acerquéis a los lectores, a los libros de Vaso Roto, porque merece la pena. Un abrazo. Buenos días, soy Asunción Escribano, soy poeta, autora de Salmos de la Lluvia, el poemario que he publicado en Vaso Roto. Para mí, escribir, publicar en Vaso Roto es formar parte de una gran familia. Vaso Roto es una editorial que cuida sus libros, los cuida desde la estética, desde todos los sentidos, como deben llegar los libros, el tacto, el aroma, la vista. Cuida los libros y cuida a los autores. Todos los autores que formamos parte de Vaso Roto nos sentimos llamados por nuestro nombre, conocidos y cuidados, y además nos da un profundo orgullo formar parte de un catálogo con autores de muchísimo renombre. Y también cuida a sus lectores. Por eso yo os invito a todos los que os guste leer poesía a que os acerquéis a sus colecciones, especialmente a la de poesía, a cualquiera de sus libros. Nada más, nos encontramos en Vaso Roto, en esta gran familia. Un abrazo muy grande.
Oh, deja que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana. I love the name of the publishing house. I love the title From Holderlin and the spirit of breaking the old and using the old to make the new. It's a great honor and pleasure to be here at 150, not quite years, but books, and feel on a list that has not just Shakespeare and Donne, but Tracy Smith and Ha Jin, and I'm grateful to my translators, the poets, Luis Alberto Ambrogio and Andres Catalan, for putting me in such good company under such good auspices. Muchísimas gracias. A Vaso Roto. Hola, soy Piedad Bonet y me siento muy feliz de estar publicada en Vaso Roto, una editorial que tanto cuida de sus libros y de sus autores y en la que yo he leído algunos de los poetas que más quiero y admiro. Que hayan llegado al número 150 de sus libros habla de su fe en la poesía y de su incansable trabajo. Ha sido un gusto y un honor para mí que mi libro de poesía titulado En la orilla de las cosas forme parte de esta familia que es Ediciones Vaso Roto. Me uno ahora a los festejos por el número 150 de esta editorial que privilegia no solamente el libro como arte objeto, sino el libro como una extensión de lo que somos, como un puente que abre a diálogos. Enhorabuena y que sean muchos más. Muchas felicidades. Me siento muy feliz formando parte de la familia Vaso Roto, en la cual muy recientemente he publicado la antología Sombras de porcelana brava, con 17 poetas portugueses en su interior. Decir Vaso Roto es decir belleza, estética y ética, es decir Bishop, es decir Lowell, es decir Anne Carson. Vaso Roto es una maravilla y yo me siento totalmente feliz. Felicidades por este 150 ejemplar de una editora ejemplar.